Muchos ni siquiera han dormido pensando en este impresionante y memorable día que han estado esperando tanto y ya es hoy, que sin duda será recordado como histórico. Ya se vislumbran las luces de aterrizaje del mito que está a punto de convertirse en realidad, pues el Concorde ya está a punto de aterrizar. Miles de personas se han amontonado en los límites del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, mientras esperan ansiosos la llegada de la mítica aeronave. Es miércoles 27 de enero de 1999 y el ambiente es de euforia total. Desde muy temprano, los alrededores del aeropuerto están abarrotados. El restaurante La Candela está completamente lleno. Los noticieros han estado informando minuto a minuto el desarrollo del evento, y no es para menos. El Concorde hará su primera visita a Costa Rica. Sean bienvenidos a Gato Aero Show, un espacio para los aficionados de la aviación y los que aún no saben que lo son. Tripulación, prepárense para despegar. Son aproximadamente las 12:45 del mediodía y el Concorde ha tocado tierra. Los revesores de empuje de sus motores Rolls-Royce se hacen oír en todo el aeropuerto. Esos motores, por cierto, consumían alrededor de 25.000 litros de combustible por hora, lo equivalente a llenar 250 vehículos promedio en ese mismo tiempo. Volviendo al evento de este video, la adrenalina está al máximo. Finalmente el avión reduce lo suficiente su velocidad como para ser apreciado en detalle. Air France, la aerolínea operadora, ha traído la maravilla aeronáutica al país. Todos lo observan atónitos, como si presenciaran una criatura salida del futuro. Después de rodar por la pista, gira elegantemente hacia la terminal internacional. Muchos han soñado con este momento desde que se anunció, y finalmente se ha cumplido. El Concorde está aquí. La gira que lo ha traído hasta el país forma parte de un exclusivo tour por América Latina, partiendo desde Nueva York, específicamente desde el John F. Kennedy, pasando por Brasil, Argentina, Chile, Perú y finalmente Costa Rica. Proveniente de Lima, aterrizó en la provincia de Alajuela para una escala que se extendería por 3 días. Los perímetros del aeropuerto están abiertos al público. Si te está pareciendo interesante este video, te invito a que te suscribas para no perderte futuras entregas, donde cientos de costarricenses se acercan a la leyenda supersónica. El Concorde no fue solo un avión, fue una obra maestra de la ingeniería, una promesa del futuro hecha realidad. Diseñado conjuntamente por British Aircraft Corporation y la Aeroespacial de Francia, el Concorde surcó los cielos desde 1976 y se convirtió en el único avión comercial supersónico en servicio. Volaba a una velocidad de crucero de Mach 2.2, es decir, más de 2.140 km por hora, el doble de la velocidad del sonido. Esto le permitía cruzar el Atlántico en menos de 3 horas, con un vuelo convencional toma casi 8. Sus motores eran unas bestias. Cada uno de sus 4 motores podía consumir cerca de 25.600 litros de combustible por hora, lo que limitaba su alcance, pero garantizaba un rendimiento nunca antes visto en la aviación comercial. Alcanzaba una altitud de crucero de 18.000 metros o 18 kilómetros, muy por encima de los vuelos regulares, que son alrededor de la mitad de la altura, lo que le daba acceso a la estratosfera, donde la curva de la Tierra podía verse desde las ventanas. En su interior, el Concorde ofrecía lujo, elegancia y exclusividad. Podía llevar 100 pasajeros en configuración ejecutiva. En algunos vuelos superaba los $10.000 de ida y vuelta, pero quienes volaban en él no pagaban por comodidad, sino por velocidad y prestigio. Su clientela incluía a jefes de estado, celebridades y empresarios que querían estar en Londres por la mañana y en Nueva York al mediodía. Voló principalmente rutas entre París, Londres, Nueva York y Washington, aunque también hizo giras y vuelos charter, como la histórica visita que estamos hablando en este video.
Bien, después de un poco de contexto, volvemos al tema principal de este video. Ya para este momento, el Concorde lleva 3 días en suelo tico. El avión y su tripulación se alistan para continuar su gira, su siguiente destino, Nueva York, para luego retomar a París, su hogar. A las 9:15 de la mañana, el Concorde es retirado de la terminal y comienza nuevamente su rodaje. Sigue por la pista 07 y gira a 180 grados, se alinea con la pista 25, orientada hacia el oeste. Sus poderosos motores rugen una vez más, se encienden los sistemas. La tripulación recibe el permiso de despegar y el Concorde rueda sobre la pista. Son las 9:32 de la mañana cuando la aeronave se impulsa con potencia descomunal y despega del aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica. El que es cuestión de segundos y ustedes van a poderlo observar en este instante. Ya inicia. Los noticieros invitan a las personas de sectores como Atenas, Orotina y cercanas al volcán Poás a mirar al cielo, pues la leyenda sobrevolará sus casas. Ese vuelo pasaría a la historia nuevamente como un récord. El Concorde ha impuesto un récord inigualable en la ruta San José JFK, completando el trayecto en tan solo 2 horas 21 minutos. Una hazaña sorprendente frente a las aproximadamente 5 horas que toma un vuelo comercial convencional. El doble de la velocidad del sonido, especialmente en tramos sobre el Atlántico donde las restricciones del boom sónico no aplicaban, ya que por regulaciones internacionales no podía volar a velocidades supersónicas sobre la Tierra, limitando su potencial operativo y económico. Hoy en día, esta aeronave en particular, matrícula, está reservada en el Museo del Espacio en Le Bourget, Francia. Sería retirado del servicio 4 años más tarde, marcando el fin de una era. Son las 9:33 de la mañana del miércoles 27 de enero del 99 y el Concorde se ha ido. Esta sería la primera y última vez que el Concorde visitó territorio costarricense, afortunada y lastimosamente. Sin embargo, más de 2 décadas después, seguimos recordando aquel día como si hubiera sido ayer. El rugido de sus motores, su silueta afilada y esbelta, su velocidad casi irreal marcaron a quienes tuvieron el privilegio de presenciarlo. Porque sí, el Concorde se fue, pero su huella permanece. Como dijo alguien en algún momento, no hay que entristecerse por lo que fue, sino felices que sucedió. Y esto fue Gato Aero Show. ¿Te imaginabas que alguna vez el Concorde había venido a Costa Rica? Te invito a que te suscribas para no perderte futuras entregas.